Seguimos adelante aquí en Entre Líneas, una puesta a punto de algunos de los hechos que se van a destacar esta semana con Daniel. Daniel, bueno, el martes rendición de cuentas va a acaparar la atención, ¿no? Exactamente, si una semana más, Alfredo, que tiene la particularidad que todo está bastante calmo, salvo el Parlamento, es el epicentro de la información precisamente. Pero bueno, tiene que ver con que Fernando Lorenzo hace la, obviamente, clásica entrevista con la comisión que comienza a estudiar la rendición de cuentas, bueno, para exponer el proyecto y además responder las preguntas de los legisladores. Recordemos que esto es bien sencillo, la cuestión pasa por ver cómo se consiguen algunos rubros dentro de lo que ya existe para reaccionar a educación, como alternativa para poder contemplar lo que son las demandas más fuertes de esta rendición de cuentas. Pero, ¿cómo redistribuir eventualmente? Exactamente, pero está claro que desde el gobierno y al día de hoy la bancada oficialista dice que lo que se envió por mensaje es lo que se va a estar votando. Bueno, el martes también tenemos la visión uruguaya sobre las Malvinas. Sí, esto puede ser interesante, ¿verdad? Porque es la reunión de, por ejemplo, exministros de defensa, como Luis Rosadilla, con el actual Fernández Huidobro, también el ex embajador uruguayo en Argentina, Alberto Volonté, el actual embajador argentino en nuestro país, Dante Dovena, y el compilador Ramiro Podetti, un profesor que bueno, hizo un compilado sobre las visiones uruguayas acerca de Islas Malvinas, un compilado sobre diferentes tesis jurídicas, y cuál ha sido la postura uruguaya en torno a este tema, ¿verdad? Bueno, se presenta un libro con estas presencias, resulta llamativo también, esto va a ser el martes en la antesala del Senado. Bueno, también, bueno, vos lo decías, ¿no? En el Parlamento mucha actividad el martes, política exterior en el Senado. Sí, esto es en la sesión, propuesto por la oposición para discutir sobre la inserción internacional de Uruguay y sobre la eventualidad de ingresar a la Alianza del Pacífico. Fue planteado por la oposición para que se debata en sala sobre qué posición tiene el gobierno uruguayo. Obviamente va a haber diferentes argumentos, ¿verdad? Desde lo que es la postura de la oposición, que se ha dicho que hay que cambiar algunas cosas con lo que ha sido el pensamiento del gobierno en materia de integración regional. Bueno, y llegamos al miércoles, que va a ser el día, ¿no? La regulación de la marihuana y qué va a pasar con Darío Pérez, si le alcanza o no el tiempo. Bueno, miércoles con asterisco, porque a ver, mañana martes la coordinación en el Parlamento va a estar definiendo qué es lo que va en la sesión del miércoles en diputados. La intención del Frente Amplio, una vez aprobado el proyecto de regulación de marihuana en comisión, era ya pasarlo al plenario para ser votado. Bueno, Darío Pérez pidió más tiempo, dice que no es una ley que necesite una urgente consideración y que debe haber tiempo para pensar. Lo habló con el presidente Mujica. Mujica aparentemente se comprometió a remitir en breve el proyecto de regulación de alcohol, cosa que preocupa a Pérez, pero lo cierto es que el Frente Amplio, con un acuerdo encaminado después de mucho tiempo, parece que otra vez se posterga la votación de la ley, que si no se posterga, bueno, estaría entrando el miércoles a la sesión. Pero hay que decir algo, en los últimos meses y medio, 2 meses, las postergaciones han venido más de cuestiones internas dentro de la bancada oficialista que por discrepancias con otras bancadas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, se lo voy a preguntar en el próximo bloque a Sergio Abreu, pero se nos viene la cumbre del Mercosur el viernes, ¿no? Cumbre postergada en su momento, pero que se va a realizar el viernes, cumbre de jefes de Estado del Mercosur, donde Uruguay debería entregar la presidencia pro tempore a Venezuela. Paraguay no va a estar, pero confía en que se levante la suspensión y eventualmente buscar algún acuerdo político para que bueno, se encamine el Mercosur después de la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela, que ha generado también discrepancias. Y además estas cosas que pasan cuando se vienen las cumbres, por ejemplo, eventos paralelos. El jueves se realiza el segundo foro empresarial del Mercosur sobre cadenas de valor industriales, agropecuarias, tecnologías de la información y comunicación y servicios globales. Uno supone, bueno, en estas instancias, ¿acordarán más que las instancias políticas? ¿Habrá más resultados? Bueno, son cosas que también están para seguir. Además, el segundo foro de este tipo que se hace paralelo justamente a la cumbre de jefe de Estado. Bueno, y es buena cosa saber qué opina el ex canciller, justamente el doctor Abreu, a propósito de la situación actual del Mercosur. Pero ahora, novedades que tienen que ver con el INAU junto a Nicolás Núñez. Así es, porque recibimos al vicepresidente del organismo, a Jorge Ferrando. Como siempre dice el presidente de la República, las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos, y entre otras cosas le vamos a plantear de las necesidades del INAU en la rendición de cuentas. Ferrando, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, un gusto, muchas gracias. Bueno, en el mensaje que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, ¿están contempladas todas las necesidades del INAU o va a haber una instancia de negociación con los parlamentarios para eventualmente incrementar el presupuesto destinado al organismo para algún tipo de iniciativa? Nosotros tenemos por costumbre discutir a muerte con el Ministerio de Economía en la previa y llegar al Parlamento con un único mensaje, con los acuerdos posibles. En este caso, fundamentalmente el incremento va a estar relacionado al CIRPA para poder completar el plan de construcciones y poder eventualmente incorporar más funcionarios por la gran expansión que ha habido en cuanto a la cantidad de adolescentes internados y la necesidad de poder abrir 3 centros regionales en el interior del país.
El resto nos vamos a manejar dentro de las proyecciones que tenemos y bueno, vamos a ver cómo seguimos trabajando. Sobre todo nos interesa poder seguir en el plan de expansión de los centros CAIF, que los aumentos en la construcción nos han perjudicado un poco en cuanto a la cantidad de centros proyectados. ¿Cuánto les hizo reducir el aumento de costo de la construcción, la posibilidad de instalar nuevos centros CAIF? ¿Cuántos han quedado por el camino, para llamarlo de alguna manera? Bueno, todavía no podemos decir que han quedado por el camino, pero hoy estamos en un 15 o 20% menos de lo que teníamos previsto. Son 100 millones por año. Presupuestamos sobre una estimación en el entorno de los $350.000 por CAIF y hoy en varios casos andan en los 650 o 700.000, es decir, prácticamente en algunos casos se ha duplicado. ¿Y se va a orientar la instalación de esos nuevos centros CAIF al plan, por ejemplo, de 7 zonas que promueve el gobierno para esas zonas de contexto crítico? ¿Eso hizo variar en algo los planes o se mantiene todo por la misma línea que ya se había planteado de antemano? Hay algunos ajustes. Nosotros ya teníamos proyectado un plan para Montevideo. En varios casos dentro de las 7 zonas ya hay centros CAIF funcionando, pero seguramente se va a abrir uno nuevo en Marconi y eventualmente en la cantera del Zorro. Son las 2 proyecciones que tenemos que esperamos acelerar, digamos, su implementación. Específicamente sobre lo que es el presupuesto de CIRPA va a hablar Daniel en el siguiente segmento. Pero le quiero consultar sobre un tema que en las últimas horas tomó estado público y sobre todo por una sensación que dejó traslucir Rubén Villaverde con relación a una especie de boicot interno hacia las autoridades del CIRPA. El INAU tiene una especie de rol de contralor sobre las actividades del CIRPA, de fiscalizar cómo viene funcionando todo. ¿Han notado, han percibido eso de que hay una especie de boicot interno para lo que es este plan de desarrollo comprendido en el CIRPA? No como para decir que sea algo generalizado, pero es la historia del propio sistema. Todo sistema de privación de libertad genera sus perversiones y sus luchas de poder y sus espacios en busca a veces de ciertos protagonismos. Eso es la historia permanente. Han sido numerosas las denuncias, las investigaciones, los sumarios, pero yo creo que hoy el balance, si uno mira de un tiempo a esta parte, es notoriamente favorable. Se empezó por frenar las fugas, se siguió por un fuerte compromiso por la inserción laboral y educativa de los adolescentes que están privados de libertad, y hoy está bastante avanzado el plan de obras. Entonces creo que un objetivo central para este directorio, especialmente con la designación por parte del presidente de la República de Javier Salsamendi en la presidencia del INAU, era ponerle proa, digamos, a un cambio estructural en el sistema de infractores, que además implementa en buena medida un acuerdo interpartidario al que convocó el presidente Mujica antes de las elecciones. Entonces, yo creo que cuando se llega al plebiscito para bajar la edad, la población se va a encontrar con que prácticamente todos los puntos sobre los que se basó la búsqueda de firmas ya están resueltos por la vía de la gestión. Ese era otro punto interesante a tratar, porque con el cambio que puede operar dentro del Código Penal Juvenil, y Daniel también lo va a profundizar, puede haber un aumento a las penas de los menores que cometan delitos gravísimos. Y ese era quizás el punto en el cual todavía había alguna discordancia con el Partido Colorado cuando planteó la posibilidad de plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cree que si se aumenta efectivamente, se reforma el Código Penal Juvenil de la manera que se está proponiendo, como que queda sin ningún tipo de efecto práctico en la realidad la baja de la edad de imputabilidad? Bueno, la baja de la edad de por sí es una propuesta que yo creo que no ha sido del todo clara para la población, porque desde los 13 años los adolescentes ya son imputables. El código prevé sanciones de hasta 5 años que prácticamente los jueces no lo han utilizado. En lo personal, yo creo que más que un tema de severidad en las penas, lo que se precisa es que los jueces manejen criterios similares en cuanto a las penas a aplicar y fundamentalmente esto que se viene ahora implementando, que es la inserción laboral y educativa y el seguimiento, el acompañamiento por parte de los educadores del CIRPA, de los técnicos, que en eso se está invirtiendo mucho, para tratar de que la inserción luego de cumplir la pena sea una inserción social adecuada en esos términos y evitar la reincidencia. Me tomo 30 segundos para profundizar en este tema y vuelvo a una anterior pregunta. Cuando usted respondía yo hacía un paralelismo y pensaba en lo que dijo el ministro Bonomi del boicot activo que se encuentra muchas veces dentro del Ministerio del Interior
por parte de algunos policías que se resisten a los cambios de las transformaciones. Algo similar ocurre aparentemente dentro de la órbita del CIRPA. ¿Hay sumarios iniciados? ¿Hay funcionarios que eventualmente están siendo separados de su cargo justamente por tener alguna actitud que no sea la de promover la rehabilitación de los chiquilines que están internados? Bueno, sí, eso es algo que se da en el INAU, no solo en el CIRPA, sino también en otras áreas, pero yo creo que tenemos que resaltar lo contrario. El sistema pasó de algo más de 300 adolescentes a 580, se han incorporado funcionarios, las fugas se detuvieron, la inserción laboral y educativa está funcionando. Entonces esto no nos habla de que lo que predomina no es el boicot, sino en realidad un fuerte compromiso. En el CIRPA hoy hay unos 1.100 funcionarios y es posible que algo más del 10% esté involucrado en investigaciones y denuncias que habrá que comprobar su veracidad. Pero insisto, me parece que lo que vale es que gracias a un fuerte compromiso de los funcionarios en instancias en que todavía el plan de obras no ha terminado, se ha logrado estabilizar el tema de las fugas que prácticamente se han eliminado y además los adolescentes están saliendo a trabajar y están saliendo a estudiar. Le cambio de asunto para las preguntas finales. Le consulto sobre la ley de adopciones que todavía está en etapa de reglamentación, pero que va a plantear sin dudas un escenario nuevo para cuando se concrete esta modernización, se quiere, del proceso de adopciones aquí en nuestro país. ¿Cuántas parejas hay anotadas para poder adoptar un chiquilín que está en la órbita del INAU? Bueno, hay 85 que ya pasaron por todo el proceso de selección, que están esperando la oportunidad de adoptar. Hay unas 200 entre que están inscritos y están en proceso de selección, pero algo un poco particular que nos está ocurriendo y que de algún modo rompe algunos mitos respecto al tema de la adopción, es que este año hubo 33 niños ya entregados en adopción, pero hay 25 a quienes nadie quiere adoptar. Hay 25 niños que podrían eventualmente ir a cualquier pareja de estas que superaron el proceso y que nadie los quiere recibir. Porque son más grandes, porque es un grupo de hermanos, porque son portadores de HIV, porque tienen alguna discapacidad. Entonces hoy estamos frente a un nuevo fenómeno que empezaba a insinuarse el año pasado y que tiene que ver con un desfasaje importante entre las expectativas de quienes quieren adoptar y los niños reales y concretos que son quienes precisan ser adoptados y no están encontrando quién quiere hacerse cargo de ellos. ¿Y eso es una situación que complejiza aún más la situación de estos niños? Y obviamente, desde el punto de vista psicológico, nosotros apostamos a que la crianza en un ambiente familiar adecuado es la mejor opción que podemos abrirle a ese niño o a esa niña, y por distintas razones tener que permanecer en el marco de hogares internados o en situaciones donde no hay un apoyo familiar es algo que sin duda afecta al presente y el futuro de ellos, ¿no? Bien, por último y antes de cerrar la entrevista, hay un programa. ¿Cuántos de los que nos están mirando no saben qué hacer con sus hijos en las vacaciones de julio, ¿no? Y hay una iniciativa del INAU para dar por lo menos una sugerencia. Sí, nosotros largamos previo a las vacaciones, difundiendo en los kioscos, en la página del INAU, en el portal de Saibal, en OCE, que también colaboró, la agenda de no sé qué hacer en vacaciones de julio. Tiene dos tapas, una para adolescentes, que no sé si la podemos ver por acá, y del otro lado es para niños. Y allí trae una serie de propuestas de juegos, también un concurso para adolescentes de historias de amor y para niños de cuentos para hacer dormir a los grandes, que nos parece que es una iniciativa que ya algunos están empezando a escribir, bien interesante. Actividades programadas para todo el país durante estas 2 semanas y otras iniciativas para días de lluvia, para días de mucho frío y algunos personajes que es lindo de conocer. Bueno, a prestar atención entonces. Fernando, gracias por acompañarnos. Bueno, hasta pronto. Alfredo. Hacemos ahora una nueva pausa. Tras la misma vamos a conversar con uno de los precandidatos que tiene el Partido Nacional a la Presidencia de la República, con el doctor Sergio Abreu. Enseguida volvemos. Chiflao en mi tristeza, te pongo y veo que ha sido en mi pobre vida vale una buena.